Bien, hoy el tema que vamos a tratar es Jesús versus Pablo, o Jesús contra Pablo, o Pablo contra Jesús. ¿A qué me refiero con esto? ¿A Pablo contra Jesús? Bueno, ya lo entenderá usted un poquito más. Cuando una persona va o trata de hablar en cuanto a decir que alguien está mal en cuanto a una doctrina o a alguna enseñanza, pues tenemos que conocer lo que la persona cree o que la persona enseña, porque a veces podemos caer en la falacia del hombre paja. La falacia del hombre paja es hacernos una idea de lo que nosotros pensamos que ellos creen y atacamos eso que pensamos que ellos creen cuando realmente no es lo que creen. Entonces es fácil debatir contra un hombre de paja porque pues, un hombre de paja no se va a mover. Entonces podemos moverlo como querramos nosotros, ¿verdad? Algo sucedió así con un comentario que dejaron. Me dejaron un escrito enorme atacando el punto de la fe sola. Otra vez la falacia del hombre paja, la cual obviamente yo no creo en la fe sola para salvación. Y atacaron ese punto constantemente. Pero lo que me llamó la atención, lo único que dije simplemente, pues yo creo eso. No sé por qué me estás atacando de esa manera. Y yo no creo en la fe sola. Obviamente la fe es parte para la salvación, pero no solamente la fe. Y me llamó mucho la atención algo de todo ese escrito. Todo lo demás, obviamente no lo voy a tratar porque no creo en la fe sola, no soy un calvinista, ni creo en la perseverancia de los santos, porque la Biblia no lo enseña, ni la fe sola. Pero sí vamos a ver lo siguiente, que fue el que me llamó mucho la atención. Y la persona que dejó este comentario hacía una comparación entre Jesús y Pablo, haciendo referencia a que o le creo a Jesús o le crees a Pablo. No puedes creerle a los dos. Interesante. Y dije, ¿cómo? ¿A qué se refiere? ¿Por qué llega él a esa conclusión tan rara, verdad? Y dejó esta pregunta. Dentro de todo ese mundo escrito que me dejó, decía, bueno, ¿la salvación según Jesús o según Pablo? Es la pregunta que te hago. ¿Según Jesús o según Pablo? ¿Somos salvos según lo que Jesús dijo o somos salvos según lo que Pablo dijo? Haciendo una idea de que no pueden estar en armonía lo que Jesús enseñaba con lo que Pablo enseñaba. Y esto, aparte de la falacia del hombre paja con la que trató de atacar lo que estaba enseñando en uno de los videos en YouTube, esta es otra falacia. Una falacia es un falso razonamiento. Una falacia es una mentira, un razonamiento con partes de verdad y parte de mentira que no llega a la conclusión correcta. Entonces, esto es una falacia de la falsa dicotomía o la falsa disyuntiva. ¿Qué quiero decir con la falsa dicotomía o la falsa disyuntiva? Bueno, que hace una pregunta. ¿O somos salvos por Jesús, con lo que enseñó Jesús, o somos salvos con lo que enseñó Pablo? Como diciendo, o es uno o es el otro. No hay dos, no hay más opciones. O es Jesús lo que enseña Jesús, o es lo que enseña Pablo. Y te quedas como que, no, eso es una falacia, la falsa dicotomía. Porque no es que solamente lo que enseña Jesús y solamente lo que enseña Pablo, porque no están en contradicción ellos, están en armonía las enseñanzas de ambos. Entonces, es una falsa dicotomía que también utilizan algunos grupos sectarios como los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos usan una falsa dicotomía también, o dicen, o Jesús era el Hijo de Dios, o es Dios, porque no puede ser ambos. O es el Hijo, o es Dios. No puede ser, el Hijo de Dios no puede ser Dios, porque es Hijo de Dios. O Jesús era hombre, o Jesús era Dios, porque no puede ser ambos. Y obviamente usted y yo sabemos que eso es una falsa disyuntiva, es una falsa dicotomía. No nada más son esas dos opciones, porque Jesús era otra vez ambas cosas. No se contrapone el que Jesús fuera 100% hombre y que Jesús fuera 100% Dios. Era ambas en un mismo cuerpo. Entonces no es una verdad, sino es una falacia de una falsa dicotomía. Por ejemplo,
Utilizan también, dicen, están todos estos pasajes que hablan que Jesús tuvo hambre. ¿Cómo si es Dios tuvo hambre? Jesús murió. ¿Cómo si es Dios murió? Jesús le oró al Padre. ¿Cómo va a ser? Y empiezan a decir todos los pasajes que hablan de la humanidad de Cristo y los aceptan. Cristo fue 100% humano. Pero cuando les decimos, pero también la Biblia habla de todos estos pasajes que dice que Cristo es Dios, ellos dicen, no. O es uno o es lo otro. Y entran en esta falacia de una falsa dicotomía. Una falacia no es más que un razonamiento equivocado, un razonamiento mal. Cristo fue ambos. Cristo fue 100% humano, fue 100% Dios. Como humano tuvo hambre, como humano nació, como humano murió, como humano se desarrolló su cuerpo, como humano sintió tristeza, como humano lloró, etcétera, etcétera. Pero como Dios sabía todas las cosas, era omnisciente, tenía poder, todas las cosas que conocemos de Dios. Entonces eran ambas cosas, no podemos ponerlo en una disyuntiva, o era uno o era lo otro. No funciona así. Luego, por ejemplo, los bautistas toman todos los pasajes que hablan de la fe, salvos por fe. Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, el creer nada más. Sí, dice que el creer es parte para poder ser salvo, pero desechan todos aquellos pasajes donde hablan del bautismo, por ejemplo, el bautismo para perdón de pecados. Y los ignoran diciendo, no, o es por gracia, o es por el bautismo, no es por obras, o es salvación por la gracia de Dios, un regalo que no nos merecemos, o no por obras. No pueden ser dos, o es una o es la otra. Pero es una falsa dicotomía porque la Biblia nos enseña que son ambas cosas. Los calvinistas, por ejemplo, usan también una falsa dicotomía diciendo, ¿le crees a Cristo o le crees a Santiago? Y dicen, porque la salvación es por fe solamente. Y Santiago dice que también por obras. Entonces no, Santiago es una carta de paja. Santiago es un apóstol que introdujo pensamientos después de Cristo, cosas que Cristo no enseñó. Y esa es su argumentación. Entonces, como algo no se acopla a lo que yo creo, entonces digo, ¿a quién le creo? ¿A él o a él? Entonces en la Biblia empezamos a hacer divisiones. No le creo a Pablo. No creo lo que dice Pablo porque va en contra de lo que yo quiero creer. Entonces, no, es una falsa dicotomía. Cuando le pregunten a usted la salvación según Jesús o según Pablo, según ambos. Ambos. Y ahorita vamos a estudiar ese punto precisamente. Por eso le puse Jesús contra Pablo. Y no es que esté Jesús contra Pablo, pero esta persona piensa que Jesús enseñó una cosa y que Pablo enseñó otra cosa totalmente diferente. Note lo que escribe en uno de sus muchos comentarios que dejó. Lo que Jesús enseñó acerca de la salvación parece, y de ahí empezamos mal, dice, parece ser muy diferente a lo que afirmaba Pablo. Entonces ya está haciendo una diferencia. Está insinuando que Jesús enseñó una cosa y Pablo enseñó algo muy diferente. Dice, Jesús enseñaba que no bastaba con creer en Él para ser salvo. Sí, yo lo creo. Sino que primero había que arrepentirse. Exacto. Y después de creer en el Evangelio. Sí. Dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Marcos 1:15. Sí, Jesús enseñaba eso. ¿Quién está en contra de eso? Dice, y al decir Evangelio, obviamente Jesús se refería al Evangelio que él predicaba. Y la pregunta sería, ¿cuál era el Evangelio que Cristo predicaba? Y él dice, no al que se predica hoy. Bueno, depende a quién se refiera, a qué grupo sectario, porque si se refiere a los calvinistas, obviamente, pues no es el Evangelio de Cristo. Lo cual no existía en tiempos de Jesús, sino que fue introducido años más tarde con la llegada de Pablo. Note lo que está insinuando. Que lo que Pablo enseñaba era algo que Pablo introdujo, pero que Jesús no era lo que Jesús enseñaba. Sino que Pablo enseñaba una cosa y Jesús enseñaba otra cosa. Dice, esa doctrina, noten la afirmación que hace, no se encuentra en las enseñanzas de Jesús, sino únicamente en las epístolas de Pablo, lo cual es falso y lo vamos a probar ahorita. No es correcto llegar a esa conclusión, decir una falacia de la falsa disyuntiva. O es Jesús o es Pablo. Porque Jesús enseñaba algo muy diferente a Pablo. No es cierto. Jesús no enseñaba una cosa y Pablo enseñaba otra cosa por su parte. Eso es mentira. Pero otra vez, se parte de la presuposición de que había diferencia entre Pablo y Jesús, ¿verdad? Porque pueden ser 1000 razones.
Luego sigue diciendo en su comentario, ¿es la salvación una dádiva? O como dice, un don, ¿verdad? De Dios. Es decir, un regalo gratuito de parte de Dios, como decía Pablo, que simplemente hay que recibir solo por la fe y sin obras. Error. Pablo nunca dijo solo por la fe. Eso lo está poniendo en el texto la persona. Pero que él no pueda explicar en su contexto lo que Pablo decía, no quiere decir que está en contra de lo que Cristo enseñó. Ahora, ¿la salvación es un don de Dios? Sí. ¿La salvación es por gracia? Sí, porque la Biblia lo dice. Es más, el mismo Cristo, al venir a morir por nosotros, ese es el regalo que no nos merecíamos, el sacrificio de Cristo. ¿Con qué podemos usted y yo pagar el sacrificio de Cristo? Con nada. Por eso la salvación es por gracia. No podemos escoger o Pablo o Jesús, porque se complementan y lo vamos a explicar. Nota interesante es que Pablo nunca dijo, y de hecho no va a encontrar usted en el Nuevo Testamento un pasaje que diga que la salvación es solo por la fe. Pablo nunca dijo eso. Es más, ni siquiera en el pasaje que se utiliza para decir que somos salvos por gracia, ni siquiera ahí Pablo dijo que solamente por la fe. De hecho, en la único pasaje en la Biblia donde se menciona que solo por fe es para negar que somos salvos solo por la fe. Y usted dirá, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a Santiago, capítulo 2. El único pasaje que aparece en la Biblia donde aparecen las palabras tal así como se las digo, solo por fe, están en Santiago capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, las obras, y no solamente por la fe. ¿Sí se fijó? Aparece esa palabra, solamente por la fe, pero dice, no solamente por la fe, también van las obras. Y de hecho, la fe ya es una obra. No hay un solo pasaje en la Escritura que el apóstol Pablo haya dicho, solo por fe somos salvos. Búsquenlo. Quizás usted dirá, sí, aquí dice en Juan 3:16. ¿Dónde dice en Juan 3:16 solo por fe? Dice que la fe es una parte para poder ser salvos, pero no dice solamente. No, es que hay en Efesios. Bueno, sí, pero tampoco dice solamente. Muéstreme un pasaje donde Pablo haya dicho solamente por la fe. No lo hay. Mas, sin embargo, obviamente yo creo lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo. Es por gracia. No nos merecíamos el sacrificio de Cristo. No hay cómo pagarlo. ¿Ok? Bien. Siguiente pregunta que me hace en este comentario es la de continuación. Dice, ¿o es algo que nosotros debemos obtener por medio de una fe que es acompañada de obras como enseñó Jesús? Yo no estoy en contra de eso. Jesús dijo, de hecho, en Juan capítulo 6, si me acompañan allá, vamos a Juan, capítulo 6, versículo 29, que si usted dice, no, es que no es por obras, para que... Bueno, ¿qué necesita hacer para ser salvo? Solamente creer. Bueno, el creer ya es una obra. No, no es cierto. Sí, Jesús lo dijo. Vayamos a Juan. Juan capítulo 6, versículo 29. Juan capítulo 6, versículo 29. Respondiendo Jesús, ¿quién estaba hablando? Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios, Jesús? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿El creer es una obra o no? ¿Es una obra de Dios? Es interesante porque vamos a ver más adelante los diferentes tipos de obra que habrá en la Biblia. Pero Jesús dijo, el creer ya es en sí una obra. Porque aquellas personas dicen, no, somos salvos solo por fe. Bueno, pues la fe ya sí es una obra. Es algo que tú tienes que hacer. Dios mandó que tú creyeras en su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que dicen los salvos solamente por fe? Cree en Jesucristo como Hijo de Dios. Acepta a Jesús en tu corazón. Bueno, eso que estás haciendo ya es una obra. Entonces, ¿te estás ganando la salvación por creer en Jesús? No, es una obra que Dios mandó a hacer. ¿Qué obra Dios mandó a hacer? Nos dijo Jesús. Creer en el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, no podemos elegir y decir, Jesús enseñó una cosa, Pablo otra. No es cierto, no es verdad. Vamos a ver más pasajes. Vamos a la explicación de esta pregunta que me hace. Y me dice, ¿a quién le crees tú? ¿Le crees a Pablo o le crees a Jesucristo? Otra vez, falacia de falsa disyuntiva. La respuesta es, le creo a ambos.
Porque creerle a Pablo es creerle a Jesús. Y creerle a Jesús es creerle a Pablo. Dirá, no, no es cierto. Claro que sí, porque no enseñaron cosas diferentes. Pablo, al ser enviado por Jesús, enseñó las cosas que Jesús le dijo que tenía que enseñar, siendo inspirado por el Espíritu Santo. No hay contradicción en lo que enseña Jesús y lo que enseña Pablo. Que usted no pueda, o que las personas no puedan llegar a la conclusión y estudiar la Escritura correctamente, eso no es el problema. Si a esas vamos, porque yo no puedo llegar a una conclusión y no puedo poner empeño para estudiar un poco más de la Escritura, entonces voy a empezar a deshacer la Biblia. Lo que dice Santiago no me gusta, hay que quitarlo, es una carta de paja. Aquí lo que dice Pedro no me gustó, entonces ya no le creo a Pedro. Lo que dice aquí a Timoteo ya no me gustó, también lo quito. Pues ¿en qué vamos a quedar? ¿Me entiende? Entonces es una falacia y una falsa disyuntiva. Le creo a ambos, a Jesús. Y creerle a Jesús es creerle a Pablo. Creerle a Pablo es creerle a Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a explicarlo con la Biblia. No hay una diferencia ahí. Quiero primero notar lo que Jesús le dijo a sus apóstoles, y usted quizás se lo sabe esta cita de memoria. Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahora, en su escrito decía esta persona, ¿cuál Evangelio? ¿El Evangelio de Jesús o el Evangelio de Pablo? Pues si vamos a Marcos 16, 15, 16, los apóstoles, ¿qué evangelios le dijo Jesús que predicaran? ¿El evangelio que a ellos se les ocurriera? Ahora, es interesante notar, la palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que iban a predicar los apóstoles? Que Cristo había pagado por sus pecados. Eso era la buena noticia. Muchos dirán, no, el evangelio es ayudar a los pobres. Pues es parte de la enseñanza de Cristo, pero específicamente, ¿cuál es la buena noticia? Oh, no, el evangelio de Cristo es ir por el camino angosto. Sí, pero específicamente, ¿cuál es la buena noticia? Es como si Cristo dijera, vengo y te traigo una buena noticia, y tú le dijeras, ¿cuál es la buena noticia, Señor? Que des limosna. ¿Esa es la buena noticia? Sí. ¿Cómo es buena? Pues es lo que siempre damos limosna, dirían los judíos, ¿verdad? Es algo que hacemos. ¿Cuál es la buena noticia? No, la buena noticia era algo muy específico. Y de hecho Jesús, el mismo Jesús, le dice a sus apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, creer es importante, y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué pasa si no crees? No eres salvo. ¿Qué pasa si no eres bautizado? No eres salvo. Tienes que creer y ser bautizado. Vayan y díganle este evangelio. Vamos a ver ahorita cuál es el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea en este evangelio y obedezca este evangelio a través del bautismo será salvo. Mateo capítulo 28. Vamos a Mateo capítulo 28. No basta nada más con creer, hay que cumplir obviamente las cosas que Dios nos mandó. ¿Y cuándo viene esta instrucción? Dice Mateo capítulo 28, nuevamente Jesús hablando a sus discípulos. Dice Mateo 28, 18, dice, y Jesús, bueno, vamos desde el 16 para que vean que estaba hablando con los apóstoles. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11, recuerde, Judas había muerto, por eso dice los 11. Y cuando le vieron, le adoraron a Jesús. Los apóstoles adoraron a Jesús, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, Jesús les está hablando a sus apóstoles. Les dice, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego, después del bautismo, ya son salvos, siempre salvos. No, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después que los bauticen, no les digan, ya son salvos. No, tienen que seguir en el camino. Tienen que seguir haciendo la voluntad de Dios. Tienen que seguir haciendo cosas que Dios mandó. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa fue la encomienda a sus apóstoles. Ahora, ahí hasta ese momento no estaba el apóstol Pablo. Esos 11 apóstoles habían sido escogidos por nuestro Señor Jesucristo, lo cual el apóstol Pablo también fue escogido por nuestro Señor Jesucristo directamente. Primero, ¿por qué le digo que creerle a Jesús es creerle a Pablo y creerle a Pablo es creerle a Jesús?
Porque Pablo fue seleccionado por el mismo Jesús. Jesús escogió directamente al apóstol Pablo. ¿No me lo cree? Bueno, vayamos allá a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Usted sabrá la historia de la conversión de Saulo, ¿verdad? Cuando iba camino y esta luz que le rodea y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero lo importante es lo siguiente que quiero hacer hincapié. Versículo 10. El Señor manda a Pablo, a Saulo, ¿verdad? Y le dice, lo metieron en Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y luego dice en el 10, y había entonces en Damasco un discípulo de Cristo llamado Ananías, al quien el Señor, hablando de Jesús, le dijo a Ananías en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, o Jesús le dijo, ahorita va a ver por qué digo que Jesús fue el que le habló a Ananías. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y ha visto en visión que un varón llamado Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Quería ir Ananías con Saulo? No. Saulo, el apóstol Pablo, ¿estaba a favor o en contra de Jesús? Estaba en contra de Jesús. Hasta este momento, antes de que Jesús lo llamara en Hechos capítulo 9, él perseguía a la iglesia, perseguía a todos los cristianos. Ahora, por eso Ananías le dice, Señor, pero él persigue a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. Noten lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo, ve Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién escogió a Saulo? ¿Quién escogió a Pablo? Cristo mismo. Cristo mismo escogió a Pablo para enviarlo y que Pablo llevara el mensaje que Cristo le iba a decir que él tenía que llevar. Por lo tanto, creerle a Cristo es creerle a Pablo. Creerle a Pablo es que no hay una diferencia, es una falsa dicotomía la que se plantea. O Jesús o Pablo. No, es que no están en contradicción ni uno ni otro. Dice, ve porque instrumento escogido me este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. 16. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por quién iba a padecer Pablo? Por Jesús. 17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús. ¿Quién lo mandó a Ananías? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. ¿Quién envió a Ananías con Saulo? Jesús. Jesús mismo. Así es que si usted dice, ¿le crees a Jesús o le crees a Saulo o a Pablo? Obviamente a los dos, porque Jesús envió a Saulo a llevar su mensaje. El Señor Jesús me ha enviado, dice Ananías, que se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. En el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vamos a Gálatas. Entonces, ¿quién escogió a Pablo? ¿Quién escogió al apóstol Pablo? ¿Las enseñanzas de Pablo van a estar en contra de lo que enseñó Jesús? Obviamente no, porque Jesús escogió a Pablo para que Pablo llevara su mensaje. ¿El mensaje de quién? ¿De Pablo? No, el mensaje de Jesús. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol o enviado, ¿verdad? No de hombres, ni por hombre. ¿Quién escogió a Pablo? Dice él mismo. ¿Quién me envió a predicar esto que predico? Dice Pablo. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice Pablo, yo soy apóstol, soy enviado de Jesús. Jesús me escogió, Jesús me eligió, Jesús me mandó a predicar esto. Fui seleccionado por Jesús. No hay contradicción, no podemos, o Jesús o Pablo. Pues creerle a Pablo es creerle a Jesús porque Jesús mandó a Pablo a decirnos lo que tenía que decirnos.
Ahora sigamos. Primer punto. ¿Por qué creerle a Pablo? Y no hay contradicción entre Jesús y Pablo. Porque Jesús seleccionó a Pablo y Jesús le dijo qué era lo que Pablo tenía que decir. Era el enviado de Jesús. Ahora, número 2. Pablo nunca predicó un evangelio diferente al de Jesús. Esto es una falacia, esto es una mentira. El evangelio de Pablo era el mismo evangelio de Jesús. Al ser Pablo seleccionado por Jesús para ir a predicar su evangelio, obviamente, ¿cuál evangelio iba a predicar? ¿El evangelio de Pablo? No, el evangelio que su Señor le había mandado. ¿Quién? Jesús. Y mismo Pablo lo declara ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el 9. Fíjese, acompáñeme a Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 9. Capítulo 1, versículo 6 al 9, perdón. Estoy maravillado, palabras del apóstol Pablo, que tan pronto se hayan alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ojo, Pablo está diciendo, estoy sorprendido que estén siguiendo un evangelio diferente. Y luego en el 7 dice, no hay otro evangelio. No es cierto. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. No que haya otro, sino que hay algunas personas que los perturban y quieren pervertir el evangelio de quién predicaba Pablo. ¿El evangelio de Pablo? No, quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál evangelio predicaba Pablo? El evangelio de su Señor, de aquel que lo escogió, aquel que lo envió, aquel que se le apareció en el camino. Dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo, no mi evangelio. Ahora, hace una advertencia. Dice, 8, mas si aún nosotros mismos, Pablo se incluye, aún si yo mismo les anuncio, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, ¿verdad? Dice, diferente del que os hemos anunciado, el tal es maldito delante de Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay 2 evangelios, no hay 3 evangelios, no hay 4 evangelios, hay un solo evangelio. ¿Cuál evangelio? El que mandó predicar Jesús. ¿Y quién distribuyó este evangelio? Jesús se los enseñó a sus apóstoles. Sus apóstoles se lo enseñaron y lo predicaron a la gente. Y la gente, cuando aprendía el evangelio de Jesús, compartía el evangelio de Jesús. No hay 2 evangelios, no hay 3 evangelios, hay un solo evangelio, hay una sola buena noticia. ¿Ok? El evangelio significa buena noticia. Y ahorita vamos a ver cuál es esa buena noticia. Vayan y digan la buena noticia. Es el mensaje que les he mandado. ¿Cuál buena noticia? La buena noticia que nos hizo o nos mandó Jesús. Ahora, número 2. ¿Por qué decir o Pablo o Jesús? ¿Le crees al evangelio de Jesús o al evangelio de Pablo? Pues es el mismo. No hay diferencia. Pablo predicaba el evangelio de Cristo, porque Cristo le mandó a predicar ese evangelio. Los otros 11 apóstoles predicaban el evangelio de Cristo, porque Cristo se los mandó a predicar. En ese caso podríamos decir, ¿a cuál evangelio le vas a creer? ¿Al evangelio de Pedro? ¿Al evangelio de Juan? ¿Al evangelio de Pablo? ¿Al evangelio de Cristo? Era el mismo. El Señor les había mandado a predicar este evangelio. Solo había un evangelio. Y dice Pablo, no hay otro. Hay uno solo. ¿Y cuál dice Pablo que es ese evangelio? Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y si alguien intenta pervertir el evangelio de Cristo, aunque seamos nosotros mismos, dice Pablo, el tal sea maldito delante de Dios. Porque no hay 2 evangelios, hay un solo evangelio. Ok. Tercer punto, ¿por qué no hay contradicción entre lo que predicaba Jesús y lo que predicaba Pablo? Número 1, porque fue escogido Pablo por Jesús para enviar y decir las palabras que Jesús le mandó decir a Pablo. Número 2, porque era el mismo evangelio, no predicaban 2 evangelios diferentes. Número 3, porque Jesús mismo le dijo a Pablo cuál evangelio predicar. Y Pablo lo declara. Pablo lo dice ahí mismo en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio o la buena noticia anunciado por mí, por Pablo, no me lo enseñó ningún hombre.
No es por según hombre, pues yo no lo recibí o no fui instruido, dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que me lo reveló, ¿quién? Jesucristo. Entonces, si Cristo le reveló a su enviado, porque Cristo escogió a Pablo, y al haber escogido Cristo a Pablo, y al haber Pablo conocido que no había otro evangelio, y al mismo Pablo declarar que Cristo le declaró cuál era el evangelio que él tenía que predicar, y Pablo mismo lo dice, no lo aprendí de los demás, nadie me instruyó a mí. El mismo Cristo, mi Señor, por revelación, me dijo cuál era el evangelio que tenía que predicar. El único. No hay dos, no hay tres. Pablo no está diciendo, yo predico mi evangelio. No. Había un solo evangelio. ¿Cuál era ese evangelio? El evangelio de Cristo. ¿Y cuál evangelio predicaba Pablo? El evangelio revelado a su enviado, que era el apóstol Pablo. Entonces, si el que emite el mensaje le da el mensaje al mensajero, pues debe el mensajero darnos el mismo mensaje de aquel que lo envió. Esa era la función del mensajero, y el apóstol Pablo dice, estoy diciendo nada más lo que Cristo me dijo, y no hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Así es que obedecer el evangelio de Pablo es obedecer el evangelio de Cristo. Obedecer el evangelio de Cristo es obedecer el evangelio de Pablo, porque es el mismo. Es el mismo. Ahora, vayamos en el versículo 4. Vamos al punto 4. Punto 4. Pablo y Cristo nos dijeron cuál era el evangelio. Y Pablo y Cristo están en armonía en cuál es el evangelio. Vamos primero a lo que nos dijo el apóstol Pablo. Vamos primero a ver para examinar si lo que dice Pablo es diferente al evangelio que predicaba Cristo. Y aquí vamos a caer en qué específicamente es el evangelio. Usted dirá, sí, pero Cristo enseñó esto y aquello. Sí, Cristo enseñó muchas cosas, pero ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es la buena nueva, la buena noticia. Evangelion en griego, ¿verdad? La buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que da de comer a los pobres. ¿Esa es la buena noticia? Que creas en Dios. ¿Esa es la buena noticia? No, la buena noticia era algo específico que tenían que ir a anunciar. Y fíjese cómo Pablo, al ser escogido por Jesús, al reconocer que solo había un evangelio, al ser instruido por revelación por el mismo Jesús de qué predicar y qué decir, nos declara qué Jesús le dijo que era esa buena noticia. Específicamente. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que Jesús enseñó hay que desecharlo, no. Esas son cosas que Cristo nos dejó en su nueva ley, en el Nuevo Testamento, pero evangelio es algo específico, un mensaje específico, una noticia, una buena noticia específica, que si esa buena noticia ese acto no se hubiera llevado a cabo, todo lo demás no tendría sentido. ¿Cuál es esa buena noticia? Vayamos a 1 Corintios. El mismo apóstol Pablo nos lo dice cuál es ese evangelio. Dice capítulo 15, versículos 1 al 4. Además desde claro, está diciendo, les estoy explicando, hermanos, el evangelio que les he predicado. Ahora, note cómo Pablo empieza. Hermanos, les estoy predicando, los estoy instruyendo acerca de cuál es el evangelio que les prediqué. ¿Cuál evangelio predicó Pablo? Dice, ese evangelio ustedes lo recibieron y en ese evangelio ustedes perseveran. Pablo, sí. Estás diciendo que tú nos predicaste un evangelio. ¿Cuál es ese evangelio, Pablo? ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, esta es la buena noticia. Dice versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, somos salvos. Si retenemos u obedecemos ese evangelio, somos salvos. Si aceptamos esa buena noticia, somos salvos. Si no, de nada nos sirve todo lo demás que hagamos. Si no hemos creído en vano. Ahora, ¿qué es lo que Pablo instruyó y nos enseñó? Versículo 3. Porque primeramente les he enseñado lo que yo mismo recibí. El mismo Pablo está diciendo, Cristo me lo instruyó y yo mismo lo acepté. Acepté esa buena noticia. Les he enseñado lo que yo mismo ya acepté, lo que yo mismo ya recibí. ¿Cuál es ese evangelio, Pablo? Ya dínoslo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme estuvo profetizado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el Evangelio? Que ya alguien vino y murió por tus culpas, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos esperanza de vida nueva. Si no creemos ese evangelio, todo lo demás, el dar de comer a los pobres, el hacer esto, el hacer lo otro, de nada hubiera servido. Porque era necesario, está profetizado, más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, cumplidas en Cristo, de que tenías que ser necesario que ese Mesías viniera y pagara por nuestras culpas. Ese es el buen mensaje, ese es el evangelio. Ya alguien pagó por nuestras culpas, ya alguien asumió la responsabilidad de nuestros malos actos y nos limpió. Versículo 12 al 20. Y Pablo sigue explicando en el mismo capítulo, dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, note lo que dice el versículo 14. De nada sirve todo lo demás que hagas. Si no existe esta buena noticia de que Cristo resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vano es decir, yo creo. Si Cristo no resucitó, de nada sirve que entregues tu cuerpo para ser quemado, que hagas obras de caridad, que cambies, que des todas tus riquezas a los pobres. De nada sirve. Si Cristo no resucitó, es hueco todo lo que creemos. Esa es la buena noticia. Ya llegó el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento a pagar por nuestras culpas, a morir por nosotros. Si no, vana es nuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, el cual, según ustedes, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuevamente dice en el 17, nuestra fe es hueca, no tiene sentido. Y lo más triste es que aún estamos en pecado. Y al estar en pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Ya Cristo murió por nosotros y resucitó. Y al resucitar, entonces usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Y alguien pagó por nuestras culpas. Versículo 18. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron si Cristo no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Entonces, ¿cuál era la buena noticia que predicaba el apóstol Pablo? Muchas cosas predicaba el apóstol Pablo, pero la noticia que tenía que escuchar la gente para entender, ya tengo esperanza. Si hago todas estas cosas, entonces tengo esperanza. Porque si Cristo no resucitó, entonces de nada sirve todo lo bueno que usted pueda hacer. El punto principal o medular es la buena noticia, el evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia? Según Pablo, que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Enseñó esto Cristo? ¿Enseñó esta buena noticia? ¿Cristo anunciaba cuando estaba con vida ese evangelio, esa buena noticia? ¿Ya llegó? ¿El reino de los cielos se ha acercado? Sí. Y fíjese cómo están en armonía total lo que dice Pablo con lo que dice Cristo. ¿Qué dijo Pablo que era el evangelio? Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme estaba profetizado. Porque si Cristo no resucitó, entonces estamos huecos, estamos perdidos, no tenemos esperanza. Esa es la buena noticia. Cristo resucitó, murió por nuestros pecados. Al resucitar nos da esperanza de vida nueva. Entonces ya no estamos en nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Ahora, ¿qué enseñaba Cristo? Vamos a lo que enseñaba Cristo. Vamos a leer varios pasajes del Nuevo Testamento. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si hay diferencia. Vamos a Juan. Juan capítulo 2, versículo 18. Juan capítulo 2, versículo 18. En adelante al 22. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo vas a levantar. Mas Cristo hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron, esto es lo que había dicho, y creyeron en la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. ¿Te parece a lo que predicaba el apóstol Pablo? Cristo va a morir, va a ser sepultado, pero va a resucitar al tercer día. Y cuando Cristo resucite, usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Usted y yo tenemos esa promesa de que alguien ya vino a pagar por nuestros pecados. Podemos aceptar esa gracia que Dios ha puesto para nosotros. Obviamente hay que cumplir con las cosas que Dios estipuló. Pero ¿se parece a lo que predicaba Pablo con lo que dijo Jesús? Sí. ¿Qué es el evangelio? Tengo que morir, sepultado y resucitar al tercer día. Ese es el evangelio, que Cristo resucitó. Lucas capítulo 17. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 17. Versículos 22 al 23. Ni dirán, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Dijo Jesús a sus discípulos. Lucas 17, 22 y 23. Y dijo Jesús a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Sí. Sigamos. Pero primero, versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Fíjese cómo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que padezca mucho ese Hijo del Hombre. Es necesario que vaya a la muerte. Es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto suceda. Volvamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Mateo 20, 17 al 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre, ponga atención, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le van a condenar a muerte. Fíjese lo que está diciendo Jesús. Leímos en Lucas que está diciendo, es necesario que padezca mucho. En Juan nos dice que en 3 días iba a levantar el templo y sus discípulos se acordaron. En Mateo capítulo 20, 17 nos dice, he aquí subiremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los principales sacerdotes y de los escribas y le van a matar, lo van a condenar a muerte, me van a matar, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día, gloria a Dios, resucitará. ¿Te parece lo que dijo el apóstol Pablo, lo que era el evangelio? ¿Qué dijo el apóstol Pablo que era el evangelio? El evangelio que se ha predicado. ¿Cuál es este? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Que murió conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Cristo está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que sea muerto, es necesario que resucite al tercer día para que haya esperanza de vida eterna. Sí, es lo mismo. Creerle a Jesús es creerle a Cristo. ¿No son 2 evangelios diferentes? Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas capítulo 24. Versículos 6 al 7. Dice versículos 6 al 7. No está aquí. Cuando van a ver a la tumba, ¿verdad? De Jesús, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Cristo predicaba este evangelio. Yo tengo que morir. Y la buena noticia no es que voy a morir, sino que voy a resucitar. Voy a pagar por sus culpas. Dice, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario. Note cómo lo dice. Era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Te parece al evangelio que predicaba el apóstol Pablo? El mismo evangelio. No son 2 evangelios como dijo Pablo. Hay un solo evangelio, hay una sola buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. La buena noticia es que fue sepultado, pero la aún mucho mayor es que resucitó, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces no tenemos ninguna esperanza. Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20.
versículos 8 y 9. Juan capítulo 20, versículos 8 y 9. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario, subraya la palabra, que Cristo resucitara de entre los muertos. Era necesario que Cristo muriera. Era necesario que Cristo resucitara. Esa es la buena noticia. Cristo resucitó. Gloria a Dios por ello. Hebreos capítulo 9. ¿Por qué era necesario que Cristo hiciera todo esto? Hebreos no lo aclara. Era necesario porque sin sangre no hay remisión de pecados. Cristo tenía que morir y dar su sangre para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados. Hebreos capítulo 9, versículos 14 al 18. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Porque dice, la sangre de los toros y los machos cabríos no era suficiente, pero lo dice en el 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio sin mancha a Dios, y limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. No nada más para obedecer y ya no hacer nada, no, para seguir sirviendo al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte que era necesaria, que Cristo tenía que morir, para la remisión de las transgresiones, para que alguien pagara por esas culpas nuestras que había bajo el primer pacto, los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Era necesaria la sangre de Cristo. Era necesario que Cristo muriera, fuera sepultado y resucitara al tercer día, para usted y yo tener esperanza de vida eterna. Ese era el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y no solamente el apóstol Pablo. Nada más por darle un ejemplo, y hay muchos ejemplos, pero nada más le voy a decir, porque a lo mejor la persona dirá, sí, pero el apóstol Pablo fue un falso apóstol, introdujo un evangelio diferente. Entonces también tendríamos que decir que el apóstol Pablo introdujo un evangelio diferente. Sin embargo, Pedro, en su primera disertación, allá en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, predica este evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esa buena noticia la predica Pedro también. La predica Pablo, la predica Jesús, o se los estaba enseñando desde antes de que sucediera, como ya lo vimos, porque era necesario que Él muriera, y Pedro lo predica. Y Cristo les dice, vayan por todo el mundo y prediquen esta buena noticia. Hechos capítulo 2. Vamos a ver cómo Pedro predica exactamente lo mismo. Muerte, sepultura y resurrección. Y hay más pasajes de más predicaciones donde está impreso el evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. Lo importante es que Cristo pagó por nosotros con su sangre. Ahora vamos a Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hablando de Cristo, lo aprendieron las personas y lo mataron. Ya vimos la muerte ahí. Por manos de inicuos crucificándole. ¿A quién crucificaron? A Cristo. Lo mataron en una cruz. Versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a la diestra no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y ni aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenas de gozo con tu presencia. Ahora sigamos. Ya vimos que hizo toda esta comparación, ¿verdad? Y habló de que Cristo fue entregado, fue crucificado. Versículo 29. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió. David murió y fue un hombre grande de Dios y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección. ¿De quién? De Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ya vimos muerte. Fue sepultado Cristo y resucitó. Evangelio.
A este Jesús, versículo 32, resucitó Dios. Muerte, sepultura y resurrección. El Evangelio, Cristo resucitó. Cristo murió por nosotros y resucitó. Dice, del cual todos nosotros somos testigos de que resucitó, dice Pedro. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro predicó muerte, sepultura y resurrección. Su cuerpo no vio corrupción, fue crucificado, muerto en una cruz y resucitado por Dios. Pedro predicó el Evangelio. Pedro predicó, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo ha resucitado. Pablo predicaba muerte conforme a las Escrituras, sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús era el Evangelio que predicaba. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores para ser muerto, es necesario. Pero al tercer día resucitaré, dijo Jesús. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Vengo a pagar por sus culpas y voy a resucitar para probarles que hay esperanza, resurrección de vida eterna en Cristo. Entonces, ¿no eran dos evangelios diferentes? Podemos ver también en Efesios 1:7 que obtenemos redención por su sangre, la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Primera de Pedro 2:24, que por su llaga fuimos curados, dice Pedro, haciendo referencia a Isaías 53:6. Fue en su cruz, en su sacrificio, que usted y yo nos redimió de la maldición del pecado, nos limpió de pecado. ¿Ok? Entonces, lo que predicaba Jesús era la buena noticia. He llegado para pagar por sus culpas. He de morir por ustedes y voy a resucitar al tercer día. Pedro predicó lo mismo porque Jesús le dijo que fuera y predicara esa noticia. Pablo predicó lo mismo porque Jesús lo escogió y lo instruyó que predicara ese único evangelio, porque no hay dos evangelios, hay un solo evangelio, no más. No hay el evangelio de Pablo y el evangelio de Jesús. Hay un solo evangelio. Y si usted dice que tiene un evangelio diferente, usted es maldito delante de Dios porque no hay dos. Pablo nunca predicó la fe sola. Y muchos se basan, sí, Pablo predicó la fe sola, ahí está Efesios 2, del 8 al 10. No es cierto. ¿Dónde dice fe sola? Dice, porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe. Dice, ¿por medio de la fe sola? ¿Dónde está la palabra sola? ¿Es necesaria la fe para ser salvos? Sí. ¿Fuimos salvos por gracia? Sí, amén. ¿Es algo que no tenemos cómo pagarlo, ni usted ni yo, que Cristo haya venido a pagar por nuestras culpas? ¿Pero dónde dice fe sola? Dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Dónde está la palabra sola? Dice, y esto no es de nosotros, no es algo que nosotros podamos hacer, pues es un regalo que Dios nos dio. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero Pablo, ¿de cuáles obras estás hablando ahí? Es lo que vamos a explicar a continuación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, Pablo, ya no te entiendo. Dices que no por obras, pero luego dices que somos creados para buenas obras. ¿Por fin? ¿No por obras o sí por obras? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia y somos salvos por fe si obedecemos las obras que Dios preparó de antemano, no las obras que nosotros mismos nos inventamos. Muchas personas quieren ir al cielo por decir, es que soy buena gente, ayudo a los demás, ayudo aquí, hago esto, hago lo otro, me merezco el cielo. No, esas obras no son suficientes. Para poder ir al cielo tienes que aceptar la gracia, el regalo de Dios. Tienes que creer en ese evangelio de Cristo. Tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados. Tienes que arrepentirte, tienes que confesarlo. Después del bautismo tienes que seguir una vida de santidad obedeciendo los mandamientos de Dios, cumpliendo las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿sí tenemos que cumplir obras? Sí, las que Dios preparó, no la que el hombre quiere hacer. Vamos a ver la diferencia entre obras de las personas, obras de la ley de Moisés y obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Aquí Pablo nos da dos, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo no puedo decir,
Yo me merezco el cielo porque yo di de comer a los pobres. Yo me merezco el cielo porque yo hice esto. No, yo no me lo merezco. No es algo que pueda pagar con algo bueno que yo haga. Esa es la gracia, que es algo que no tengo cómo pagar. Pero si quiero la salvación, tengo que aceptar esa gracia de Dios, esa fe, y obrar conforme a Dios me mandó. ¿No está en contradicción con lo que Cristo dijo? Marcos 16, 15, 16. El que creyere, ahí está la fe, y fuere bautizado, ¿tengo que hacer algo para ser salvo? Sí, creer. Y creer ya es una obra de Dios. Bautizarme es una obra de Dios. Arrepentirme es una obra que Dios me pide. Confesar a su Hijo Jesucristo es una obra que Dios me pide. Las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras. No las obras que nosotros queremos hacer y que pensamos que con esas nos vamos a ganar a Dios. Y gloriarnos. Es que yo soy muy buena persona. Yo me merezco el cielo. No hay obra que usted pueda hacer por la cual se pueda merecer el cielo. Salvo que usted obedezca lo que Dios ha mandado. Ahora, aquí en este pasaje no está hablando de las obras propias. Esas no nos salvan. Fíjese cómo dice en Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver primero ese tipo de obras. Las obras de justicia. El que dice, es que fui justo, hice muchas cosas buenas, ayudé a los pobres, hice estas obras de caridad, hice aquello, hice el otro. No es suficiente. Dios no nos salvó nada más con esas obras. Ahora, que como cristianos tenemos que hacerlas, sí. Pero no nos salvó por eso, Jesús. No nos salvó por eso, Dios. Porque nadie es suficientemente bueno para merecerse la salvación. Por eso es por gracia. Es algo que no nos merecíamos. Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿ok? Cuando se manifestó esa bondad de Dios y su amor para con los hombres, Cristo y Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento en la regeneración y por la renovación en el Espíritu. No nos salvó porque usted fuera buena persona. Es que yo hice esto, yo hice el otro, me merezco. No. De nada le sirve hacer cosas buenas si no acepta el sacrificio de Cristo en su vida. Ahora, que estas buenas obras le sirven después de haber aceptado lo que Dios le mandó a hacer, obviamente sí. Pero ganárselo nada más por buenas obras, no. Dice, nos salvó no por obras de justicia que usted hubiera hecho. O sea, no podemos ir al cielo porque yo digo, yo hice tantas cosas, me merezco el cielo. No, ese tipo de obras no nos llevan al cielo. Ahora, tampoco las obras de la ley de Moisés, porque también se menciona en la ley de Moisés y tampoco esas obras nos salvan. Ahora, hay muchos más pasajes, pero no quiero extender mucho la explicación. Romanos capítulo 3, versículo 20. Si usted desea una explicación más extensa, con todo gusto estoy a su disposición. Romanos 3, 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés. Dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley era el conocimiento del pecado. Entonces, las obras de justicia sí son buenas, pero no son suficientes para salvarnos. ¿Nos sirven cuándo? Después de que obedecemos la voluntad de Dios, porque Dios también nos mandó a amar a nuestro padre y a nuestra madre, a ayudar a los necesitados, etcétera, etcétera. Sí, pero esas obras sin el sacrificio de Cristo de nada nos sirven. Nos sirven con el sacrificio de Cristo. Por eso dice, nos salvó no por obras de justicia, para que nadie se sienta que se ganó la salvación por él mismo, como lo leíamos ahorita. Tampoco por las obras de la ley. Yo he cumplido todas las obras de la ley de Moisés. No, tampoco por esas obras puede ser salvo, sino por las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. No por obras de justicia, ¿verdad? No por obras de la ley, sino por las obras que Dios nos pidió que hiciéramos. En otras palabras, para que me entienda, somos salvos por las cosas que Dios pidió que hagamos para poder ser salvos. Todas y cada una de ellas. No podemos seleccionar, nomás fe. Fe es una parte, pero también Dios pidió más cosas. No podemos seleccionar nada más una y desechar las otras. Todas las obras que Dios preparó. Por eso aceptamos la gracia, sí, porque no lo merecíamos. Aceptamos la fe, sí, porque es necesaria, nos da salvación. Efesios capítulo 2, versículo 10.
Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Si usted está en Cristo, recuerden, Colosenses capítulo 1, versículos 13 en adelante, ¿verdad? Somos trasladados la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo cuando somos bautizados. Cuando estamos en el reino, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en la iglesia, entonces todas esas buenas obras que Cristo nos pidió que hiciéramos, tenemos que seguirlas haciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Tenemos que hacer obras antes del bautismo? Sí. ¿Cuál es una de ellas? Creer. Creer es una obra. Oír es algo que tenemos que hacer, porque la fe viene por el oír, Romanos 10:17. Tenemos que oír, creer, tenemos que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos es una obra? Sí. Tengo que realizar una acción de arrepentimiento. Ahora, ¿confesar a Cristo como mi Señor y Salvador es una obra? Sí, es una obra que tengo que llevar a cabo. ¿Ser bautizado es una obra? Sí, pero no es una obra que yo me inventé. Es algo que Dios me pidió hacer y que tengo que cumplir. Por eso dice que si queremos aceptar esa gracia de Dios, tenemos que cumplir con las buenas obras, las cuales Dios preparó para que usted y yo las cumpliéramos. Pero con todo lo que Dios nos manda hacer, aun y cuando lo cumpliéramos al pie de la letra, no nos podemos ganar la salvación. Ponía alguna vez un ejemplo en la congregación. Imagínese que alguien viene y le dice, le voy a regalar el auto más caro del mundo, vale $10 millones. No, es un ejemplo, ¿verdad? Se lo regalo. Pero si usted quiere el carro, lo único que le pido que haga, aquí está el dinero, vaya y pague el cambio de título a la oficina de los títulos, póngalo a su nombre, vaya y firme los papeles, aquí está el dinero para que haga el cambio, usted no tiene que pagar nada y va a ser suyo. Tráigame esos papeles y en ese momento yo le entrego las llaves de mi auto. Cuando usted vaya allá donde le digo y cambie el título a su nombre. Ahora, por ir yo a la oficina de títulos a cambiar el título a mi nombre, por ese esfuerzo que hice en caminar, ¿me estoy ganando el carro? ¿Podría pagarlo en toda mi vida? Ni trabajando toda mi vida podría pagar un auto de $10 millones. Por eso es por gracia. Ni haciendo todas las obras que Dios nos mandó podríamos pagarlo. Ni todas las obras de justicia que usted se invente. Ni todas las obras de la ley. Por eso es por gracia. Pero tenemos que cumplir. Si usted quiere tomar ese auto, si usted quiere tomar esa salvación, tiene que cumplir con lo que Dios le está pidiendo. Pero no por eso que está haciendo, ya se lo ganó y dice, yo me lo gané porque me cansé. ¿Cómo me cansé ir a la oficina de títulos? No, eso no pagó los $10 millones que cuesta el auto. Vamos a Romanos capítulo 6. ¿Cómo obedecer el evangelio? Si Cristo predicó el evangelio, si el apóstol Pablo predicó el evangelio, si el apóstol Pedro predicó el evangelio, ¿cómo obedecemos el evangelio? Si el evangelio es muerte, sepultura y resurrección, ¿cómo aceptamos ese evangelio? Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 13. Y no sé si voy a acabar, creo que no voy a acabar. Si no acabo hoy, seguimos mañana con este tema y lo extendemos más. Acabamos el tema. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 13. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, ¿porque ya fui salvo por gracia, ahora puedo hacer lo que quiera? No. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, no es así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa, dice el apóstol Pablo, el bautismo? ¿Verdad? Sumergidos, somos sepultados, ¿verdad?, en su muerte junto con Cristo, porque somos sepultados, dice el versículo 4, juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo es una sepultura. Así como Cristo fue sepultado, así sepultamos ese pecado, ese viejo hombre. Dice, a fin de que como Cristo resucitó, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Esa es la buena noticia. Alguien pagó por nosotros. Nosotros obedecemos ese evangelio en similitud a lo que Cristo hizo. Somos sepultados en el bautismo como Cristo fue sepultado. Así también nosotros, dice, como Cristo resucitó de los muertos de la gloria del Padre, así también nosotros, cuando salimos de las aguas del bautismo, es similitud a la resurrección de Cristo, a una vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Esa es la buena noticia. Que si usted obedece el evangelio, que si usted cumple con todo lo que Dios mandó a hacer junto con el bautismo, usted también resucitará de los Cristos, andaremos en vida nueva, tendremos esperanza de vida nueva. Dice versículo 6,
sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Matamos nuestro viejo hombre, luego lo sepultamos en las aguas del bautismo y resucitamos a vida nueva, como Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado y resucitó. Así usted y yo obedecemos el evangelio, esa buena noticia. Cristo ya murió, nosotros crucificamos ese viejo hombre pecaminoso, ya no queremos ser así. Somos sepultados en el agua, que significa que enterramos ese viejo hombre, que ya no salga, que se quede ahí. Pero el que sale de las aguas es una nueva criatura, limpio de pecado, como Cristo resucitó. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió. Y murió una vez por todas, mas cuanto vive para Dios vive. Así también usted y yo nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino para presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo obedecemos ese evangelio? Esa buena noticia que predicaba Jesús, que le dijo a sus apóstoles que predicaban, la predicó Pedro, la predicó todos sus... Y es más, hasta la predicaban todos aquellos hombres que la recibieron de los apóstoles. Y también usted y yo no predicamos un evangelio diferente, predicamos el evangelio, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, una buena noticia. Cristo pagó por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Quiere obedecer? ¿Quiere aceptar esa gracia de Dios? ¿Quiere aceptar esa fe? Tiene que arrepentirse, tiene que confesarlo como su Señor y Salvador, tiene que creer en ese evangelio, tiene que ser bautizado para perdón de sus pecados y después tiene que permanecer fiel hasta el fin para ser salvo. Tiene que permanecer fiel hasta la muerte para poder tener la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre Pablo y Cristo? ¿Dónde está esa contradicción? ¿O Cristo o Pablo? ¿Dónde está? Luego dice en su escrito, Confunden la salvación del alma con el perdón de pecados. Así lo dice. ¿Ok? Pero eso se debe a que confunden la salvación del alma con el perdón de los pecados. Por eso es necesario aclarar que la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz, pero para remisión de los pecados. ¿Y quién dice que no? Tal como él mismo lo dijo. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Note. Para remisión de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada para remisión de los pecados, para perdonar los pecados. Exactamente como Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. ¿Cuándo nos ponemos en contacto con la sangre de Cristo? Cuando obedecemos en el bautismo. Es que la sangre de Cristo nos limpia. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Es en el bautismo donde nos ponemos en contacto, en ese acto de obediencia, de esa obra que Dios preparó, que nos ponemos en contacto. La sangre de Cristo fue derramada para que las personas tuvieran perdón de pecados. Hechos 2:38, para que el arrepentimiento y el bautismo, para perdón de pecados. Lo pone de otra manera nuestro Señor Jesucristo. Predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Obtendrá esa remisión de los pecados. Entonces, la pregunta que haríamos, yo creo que la sangre de Jesús fue derramada para perdón de los pecados. La Biblia lo enseña. Pero aquí, al tratar de hacer una diferencia entre salvación del alma con perdón de pecados, tendríamos que preguntar, ¿se puede obtener la salvación sin el perdón de pecados? ¿Yo puedo ser salvo delante de Dios en aquel día sin previamente haber ser limpiado de mis pecados? ¿Sin haberme puesto en contacto con la sangre de Cristo? ¿Se puede obtener la salvación sin el perdón de los pecados? La respuesta es no. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús mandó predicar el evangelio. Que las personas tenían que oír, entender, confesar a Cristo como su Señor, bautizarse, arrepentirse, ser fiel hasta la muerte. Todas esas cosas que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿se puede ser salvo sin el perdón de los pecados? La Biblia enseña que no.
Porque si no hay perdón de los pecados, entonces lo único que nos espera, Romanos 6:23, es la muerte. Si no obedecemos esas obras que Dios nos mandó a hacer, y vuelvo a recalcar que el creer ya es en sí una obra, nos dijo nuestro Señor Jesucristo, eso ya en sí mismo es una obra, Juan 6:29, esta es la obra que mandó nuestro Padre, que creas en Jesucristo. Entonces el creer ya en sí es una obra. Pero son obras no que nos inventamos nosotros, sino obras que Dios nos pide para poder ser salvos. Ahora sigue diciendo esta persona. Cualquier otro evangelio que indique un camino diferente vendría siendo harina de otro costal y no proviene de Jesús. Pues, oh sorpresa, mi amigo, este evangelio sí proviene de Jesús. El evangelio que predicaba Pablo era el que predicaba Jesús. El evangelio que predicó Pedro, que ya vimos un ejemplo de Pedro, era el que predicaba Jesús. No había dos evangelios, no eran harina de otro costal. Provenían de Jesús, porque Jesús mandó a predicar ese evangelio a sus apóstoles. Y él da por hecho que Pablo es un falso apóstol, porque dice, no proviene de Jesús, proviene de falsos apóstoles y engañadores. Entonces, ¿a quién le crees tú? ¿A Pablo o a Jesucristo? Él está dando por hecho que Pablo es un falso apóstol, ¿eh? Al decir eso, está diciendo que Pablo es un falso apóstol. Entonces, por consiguiente, también Pedro es un falso apóstol. Y todos aquellos apóstoles que hablaron del evangelio de Cristo eran falsos apóstoles. Pero no hay diferencia, hay un solo evangelio, lo dijo Pablo. Lo dijo Pedro, lo dijeron los apóstoles. La salvación es a través de Jesucristo y las cosas que Cristo nos mandó a hacer. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A Pablo o a Jesús? La respuesta es a ambos. Porque creerle a Jesús es creerle a su enviado. Y usted dirá, no, ¿cómo le vas a creer más a Jesús que a su enviado? Digo, pues obviamente Jesús es el Señor. No, ¿por qué le vas a creer más a su enviado que a Jesús? Porque es el enviado de Jesús. Y Él lo instruyó a qué decir, ya lo leímos en la Escritura. Y sus otros apóstoles predicaban exactamente lo mismo que les había dicho Jesús. ¿Por qué no creerle? Ahora, esto pasaría si yo me aferro a decir, no, es diferente. Cristo predicó una cosa, Pablo predicó otra cosa. Yo no me quiero poner en la misma condición que le sucedió al pueblo o a Jerusalén. Vayamos allá a Mateo capítulo 23. Vamos a Mateo capítulo 23. Note cómo dice Mateo capítulo 23, versículo 37. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Note, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quién los envió? Dios. ¿Y quién envió a sus profetas? Dios. ¿Pero qué hicieron con ellos? Esos son falsos apóstoles, esos no le creas, hazlos a un lado. Es mentira. ¿A quién le vas a creer tú más? ¿A Moisés o a ese profeta que dice que viene de parte de Dios? ¿A quién le vas a creer? ¿Moisés o...? Lo mismo harían los judíos y lo mismo hicieron los judíos. Despreciaron a los profetas enviados por Dios y despreciaron a los enviados de parte de Dios. ¿Va a despreciar? ¿Va a hacer lo mismo usted que hicieron los judíos con Jesús? Tú eres un falso Mesías. No. Tú estás mal. No te vamos a creer a ti. ¿A quién le vas a creer? Le decían los judíos a los demás. ¿A Jesús? ¿O a Moisés que nos dio la ley? ¿A quién le vas a creer? ¿A ambos? Porque Jesús venía de parte de Dios a pagar por nuestras culpas, profetizado por Moisés, obviamente. Dice otra vez, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como a tus hijos, como la gallina, sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y tú? No quisiste. ¿Querrá usted obedecer lo que dice el apóstol Pablo, enviado de Jesús, instruido por Jesús, para que fuera y diera el mensaje que Jesús le dijo? ¿Le creerá al apóstol Pablo? ¿O lo va a apedrear? ¿O le va a llamar, como dice usted aquí, engañador, falso apóstol, harina de otro costal, otro evangelio diferente? El que usted no sepa explicar y armonizar las escrituras no significa que las escrituras se contradigan. Las escrituras están en armonía. El problema es que está llegando a la conclusión equivocada y como no puede llegar a la conclusión correcta, dice, entonces desprecio esto. Pablo es un evangelio diferente, es un falso apóstol. No es cierto. Pablo fue escogido por el mismo Jesús, instruido por el mismo Jesús para dar el mensaje que Jesús quería que diera. ¿Cómo van a estar en contradicción? ¿Va usted a apedrear a los que su Señor envía como mensajeros? ¿Va a apedrear a los profetas? Yo no.
porque veo que está en total armonía. Pablo dijo, Evangelios, muerte, sepultura y resurrección. Cristo dijo, es necesario que muera, sea crucificado, sea sepultado y resucite al tercer día. Pedro explicó exactamente lo mismo en Pentecostés, Hechos capítulo 2. ¿Dónde están los diferentes evangelios que no los miro? Hay un solo evangelio. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Y si aún alguien enseñara un evangelio diferente, sería anatema. No vamos a leer esto por falta de tiempo, pero quiero que lo tenga por ahí. ¿Qué nos salva? Bueno, creer en Dios nos salva. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les busca. ¿Obedecerá usted a Dios si usted ni siquiera cree que hay Dios? Pues no. La primera cosa que necesita usted para iniciar y por poder llegar a la salvación es creer que existe Dios. Si no, pues ¿cómo? ¿Qué más tenemos que hacer? Creer en el Evangelio, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, el único Evangelio, dijo el apóstol Pablo, es el poder de Dios para salvación. Esa buena noticia es la que salva al hombre. ¿Qué más tenemos que hacer? Confesar a Cristo, Romanos 10:9-10, ¿verdad? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Tengo que confesar para ser salvo? Sí. ¿Tengo que creer en el Evangelio? Sí. ¿Tengo que creer que existe Dios? Sí. ¿Tengo que arrepentirme? ¿Tengo que invocar su nombre? También lo vemos ahí, Hechos 2:21, ¿verdad? Invocar su nombre. Acompáñame a leerlo si usted gusta y nunca ha leído este pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tenemos que invocar el nombre de Cristo, confesarlo como lo hizo el etíope eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que en su nombre, como dice Romanos 10:9-10, confesarlo es importante, algo que tenemos que llevar a cabo porque Dios nos lo pidió. Ahora, ¿el arrepentimiento también es algo que Dios nos pidió? Sí, también tenemos que cumplir con eso. En Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También ellos pueden arrepentirse para obtener la vida. Ahora, pero solamente por arrepentimiento nos salvamos, solamente confesando nos salvamos, solamente creyendo en Dios nos salvamos. No, hay todo esto, hay que hacerlo. No nada más una cosa y decir, esto es lo que a mí me gusta y lo demás lo desecho y lo ignoro. No. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice que nos ha dado Dios arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento también es para salvación. Ahora, ¿el bautismo también lo salva? Sí, claro que sí. Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer con bautismo nos da la salvación. ¿No dijo Cristo? ¿El ser añadido a la iglesia también nos salva? Sí, porque en el bautismo Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es la iglesia. Dice Hechos 2:47. Hechos 2:47. Dice en el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Recuerda, Hechos 2:38 les dijo arrepentíos y bautícese. Entonces se bautizaron aquellas personas arrepentidas, confesando a Jesús, obedeciendo el evangelio de Jesús, oyendo el evangelio de Jesús, se arrepintieron, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Dice, de tal manera que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Estar en la iglesia verdadera también te salva. Ahora, nada más eso, después del bautismo ya no tengo que preocuparme. No, tengo que perseverar hasta el fin. Como también lo decía Mateo 28, después del bautismo, enséñale que guarden todas las cosas que Cristo mandó. Mateo capítulo 24, versículos 12 al 13, ¿verdad? El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:10. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, ¿verdad? Y tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte es que obtenemos la vida eterna. El mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, ¿verdad? He guardado la fe, ¿verdad? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Pero para poder obtener la corona de justicia, tenemos que obtener el perdón de los pecados para entrar en ese camino hacia la salvación. ¿Qué más? ¿Somos salvos por gracia? Sí, también somos salvos por gracia.
Somos salvos por gracia, somos salvos por ser añadidos a la iglesia, somos salvos por ser bautizados, somos salvos por arrepentimiento, somos salvos por confesar, somos salvos por creer en el evangelio, somos salvos por creer en Dios. Por todas esas cosas somos salvos. Somos salvos por gracia y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo que Dios nos dio. ¿En qué se contradice con lo demás de la Escritura? En nada. Somos salvos también por Jesús, ¿verdad? En Juan 3, 16 y 17 nos dice que somos salvos por Jesús, por el sacrificio de Jesús, por lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y hay que creer en eso que Jesús hizo por nosotros. Somos salvos también por la autoridad o el nombre de Jesús. Hechos 4:12 dice, porque ningún otro nombre es salvación, porque ningún otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. En la autoridad o en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Somos salvos en el amor de la verdad. 2 Tesalonicenses 2:10. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces todo se enfoca en Cristo y en lo que Cristo nos mandó a hacer y en las obras que Él nos pide que sigamos haciendo. No podemos decir, nada más me queda con la fe y esto me salva. Sí, hay muchos pasajes que hablan que la fe te salva. Pero también hay otros pasajes que es necesario el bautismo, que es necesario confesar, que es necesario arrepentirse, que es necesario después del bautismo seguir una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice allá en Hebreos. Mantenernos en los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nos pregunte nuevamente, ¿a quién le cree usted? ¿A Pablo o a Jesucristo? A ambos, porque no se contradicen ellos. Están en armonía total. A ambos. Creerle a Jesús es creerle al enviado de Jesús. ¿Quién es ese enviado? El apóstol Pablo y sus apóstoles, que nos dejaron escritos y ellos fueron por todo el mundo predicando el evangelio. ¿Cuál evangelio les mandó? El que Cristo les mandó a predicar. Por eso Pablo predicó el evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Por eso Pedro predicó el evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Por eso Cristo dijo es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea crucificado, sea sepultado y resucite el tercer día. Porque dice el apóstol Pablo, mandado por Jesús, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No hay una buena noticia. No ha llegado nuestro Salvador. No tenemos esperanza porque la paga del pecado es muerte. Nadie ha pagado por nuestros pecados. Pero esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. Cristo vino y pagó por nuestros pecados con su sangre. Fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué tengo que hacer? Ya le dijimos. Oír. Tiene que creer. Tiene que arrepentirse. Tiene que confesar a Cristo como su Salvador. Tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y después del bautismo, vivir una vida de santidad para en aquel día obtener la corona de la vida eterna. Todas las cosas. No es seleccionar una y despreciar la otra. No es le creo a Jesús o le creo a Pablo. Le creo a Jesús y le creo a Pablo, porque Pablo fue el enviado de mi Señor a dar el mismo mensaje que dieron mismo Jesús y todos los demás apóstoles. Bien, hermanos, sí acabamos. Gracias por tener paciencia y quedarse unos minutos más. No sé si me pasé de tiempo o no. Espero que no me haya pasado. Pero esa es la respuesta. No podemos seleccionar. Es que Pablo enseñó nada más por gracia. No, Pablo nunca dijo que la salvación era solamente por fe. Nunca lo dijo. No hay un solo pasaje que diga en el Nuevo Testamento que la salvación es solamente por fe. Hay muchos pasajes que hablan de fe, pero la fe es necesaria. Hay muchos pasajes que hablan de gracia, pero la gracia es necesaria. Hay pasajes que hablan de arrepentimiento para ser salvo, pero el arrepentimiento es necesario. Todo eso es necesario. Todo. No podemos seleccionar uno y despreciar a los demás. Todo es mandado por nuestro Dios. Bien. Entonces espero que haya sido de utilidad esta pequeña clase para usted.